Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar con ustedes acerca de el motor de nuestro ventilador. Vamos a hablar de las bobinas. Y si te interesa este tema, entonces quédate con nosotros que ya comenzamos. El primer aspecto importante para identificar la bobina de trabajo es su calibre. Cuando nosotros estamos delante de unas líneas gruesas como estas, estamos identificando inmediatamente y físicamente hablando la bobina de trabajo. Pero no solo eso, sino también estamos identificándola cuando sabemos que la posición de la bobina de trabajo es por encima de el resto del embobinado. Es decir, aquí físicamente también ubicada está la bobina de trabajo. Este es uno de sus rollos y el otro rollo aquí. Es decir, este rollo es el del inicio y este rollo es el del final. Pero el tercer aspecto, por lo cual identificamos nuestra bobina de trabajo también, es por su lectura, la lectura que nos brinda el multímetro cuando nosotros tomamos dicha lectura. La bobina de arranque se identifica por tener un calibre menor que la bobina de trabajo. Evidentemente, aquí ustedes pueden observar junto conmigo que las líneas o los alambres esmaltados que tiene este embobinado pertenece, así delgadito como está, a la bobina de arranque. Hay mucha diferencia entre este calibre, que es de la bobina de trabajo, y este calibre, que es de la bobina de arranque. Ahora, nosotros hablamos de la bobina de arranque, y la bobina de arranque se ubica aquí por dentro, miren, aquí por dentro, a lo interno del embobinado. ¿Ok? Teniendo nosotros nuestra bobina de trabajo aquí por encima, nosotros podemos observar nuestra bobina de arranque a la derecha y a la izquierda y a lo interno del embobinado. Esos son aspectos importantes a saber. Además, el fabricante también trata de diferir esta bobina de arranque con la bobina de trabajo, también dándole un color diferente al alambre. Si ustedes tal vez se puede observar ahí que la bobina de trabajo es un poco más rojiza y la bobina de arranque es un poco más amarillenta, ¿no? Un poco más claro el color. Ahora, nosotros le llamamos bobina de arranque, pero en realidad podríamos imaginar de que la bobina de arranque es igual como la bobina de trabajo, que es un solo rollo de entrada y de salida, pero no es así. La bobina de arranque está conformada por tres bobinas en un solo rollito. Es decir, es como que si estuviese subdividida prácticamente nuestra bobina de arranque, tanto en este rollito como en el otro, tanto en la entrada como en la salida. Es decir, tenemos tres líneas de entradas y tres líneas de salidas o alambres esmaltados de salida. Una de estas líneas, una de estas pertenece a la bobina, a una bobina principal y dos de estas pertenecen a dos bobinas auxiliares. De ahí que existan cuatro bobinas en nuestro motor o en nuestro bobinado. La bobina de trabajo con su entrada y su salida y cada una de las bobinas que conforman la bobina de arranque, sus tres entradas y sus tres salidas. Y en conclusión, a la izquierda nosotros tenemos las entradas tanto de la bobina de trabajo como de la bobina de arranque y a la derecha las salidas tanto de la bobina de trabajo como la de arranque también. Ahora vamos a tomar nuestro multímetro y lo vamos a colocar aquí donde siempre me gusta manejarlo a mí, en 2000 ohmios. ¿Ok? ¿Por qué en 2000 ohmios? Ya te voy a explicar por qué. Al menos en mi multímetro, yo si lo pongo aquí en 200, podría ser que la bobina de arranque mida un poco más de esos 200 ohmios y entonces el multímetro no va a ser capaz de poder leer esa lectura si se pasa de los 200. No va a poder. ¿Y qué va a suceder? Que yo voy a interpretar como que la bobina se encuentra dañada. Por eso siempre es muy importante cuando uses tu multímetro colocar una escala que sea mayor a la que vas a medir para que tenga suficiente rango de lectura el multímetro y así no te vaya a dar algo erróneo o una lectura errónea o vayas a interpretar como que tu bobina se ha dañado, ¿ok?
Eso es muy importante. Y vamos entonces a tomar nuestras lecturas. Por favor, desactiva los subtítulos si acaso están apareciendo por acá. Vos puedes pinchar por acá en el botón CC y se van a desactivar los subtítulos que te están impidiendo ver bien el video. Entonces aquí ya estamos casi listos para ver nuestra lectura. Entonces vamos con la bobina de trabajo. A ver, ¿cómo identificamos una bobina de trabajo cuando la medimos? Tomamos la entrada, tomamos su salida y la medimos. Y aquí nos tiene que dar un resultado y nos está diciendo que tiene 94 ohmios. Bueno, casi 95, ¿verdad? 94 ohmios. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver si es apreciable por acá. 94 ohmios, ¿ok? Ahí tenemos, 94 ohmios. Esta es nuestra bobina de trabajo. Ok, ahora vamos con la siguiente bobina. Vamos a buscar, vamos a ver, como estas bobinas de arranque o esta bobina de arranque, sus tres bobinas tienen el mismo calibre, no sabemos cuál es la que tiene continuidad con cuál. Ok, vamos a agarrar esta primera, a tomar esta primera, la medimos aquí, y aquí la tenemos, miren, qué casualidad. Qué casualidad, créanme que es casualidad, no tengo nada planeado. Eh, no tengo nada planeado aquí. De casualidad logré atinarle. Ok, vamos a mejorar la iluminación por aquí. A ver. Entonces tomamos esta, ya vimos que esta es, ¿verdad? Y aquí la tenemos. Miren, tenemos 12 ohmios. 12 ohmios. Apartamos un momentito aquí y anotamos 12 ohmios. ¿Ok? Por el valor que tiene, ya te explico. Por el valor que tiene esta bobina que acabo de medir, inmediatamente yo identifico que por la baja lectura en ohmios que tiene esta bobina es una auxiliar. ¿De acuerdo? Esa es una auxiliar. No pongo si es un auxiliar 1 o una auxiliar 2 porque no sé si la otra bobina será de mayor o menor valor en ohmios. Así que vamos a seguir buscando otra bobina, una bobina más. Ya vimos que esta es una bobina, esta es su entrada y esta es su salida. ¿Ok? Ok, listo. Entonces tomamos otra. Vamos a ver si coincidentemente esta es. Ya vieron, esta no es. Vamos a ver por acá. Y déjenme ver. Ahí está, miren. Ahí está. Por el valor que están viendo ustedes de 196 ohmios, evidentemente, ya les digo qué significa eso. Ya les digo qué significa. 196 ohmios. Esta es una bobina de arranque. La vamos a dejar así, abreviada así para no confundirnos con la bobina auxiliar. ¿Ok? Entonces, por el valor que tiene esta bobina que acabamos de medir, pertenece a la bobina de arranque. ¿Y por qué digo yo que es la de arranque? Esta es la bobina principal de arranque. Esta es una bobina auxiliar y esta es una bobina principal de arranque. Esta bobina principal de arranque tiene un mayor número de vueltas que una bobina auxiliar. Vamos a seguir midiendo y después hablamos un poquito más acerca de las bobinas. Ok, entonces vamos a tomar esta que está aquí, disculpen, esta de aquí, y vamos a tomar esta, creo que es esta la que no habíamos tomado antes. Ahí ya nos había dado lectura. Vamos a acomodarnos así. Entonces tomamos esta y tomamos esta de acá. Ok. Miren lo que tenemos aquí, 15, 14, aproximadamente 14 ohmios. Vamos a dejarlo en 14 ohmios. 14 ohmios. Entonces, 14 ohmios. Esta es otra bobina auxiliar. Ya vieron que la lectura es baja, entonces es una bobina auxiliar. Entonces, aquí nosotros podemos decir que es la bobina de 12 ohmios, es una bobina auxiliar número 2 y aquí número 1. Ahora ya les voy a explicar por qué yo le llamo 1 y 2, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué. Ok, ya nosotros terminamos de medir nuestras bobinas, nos damos cuenta que nuestras 4 bobinas se encuentran en buen estado porque nos están dando continuidad y a la vez
logramos obtener sus lecturas, pero ahora vamos a explicar esto. Cuando nosotros conectamos nuestro motor, y lo voy a poner acá, a ver ahí. Cuando nosotros realizamos la conexión de nuestro motor, tenemos una bobina, tenemos una segunda bobina, tenemos una tercera bobina y tenemos una cuarta bobina. Ahí. Entonces, siempre la primer bobina que nosotros ponemos en el esquema, en el diagramita que hacemos antes de realizar la conexión de nuestro motor, siempre colocamos la bobina de trabajo. Siempre, la primera. Es decir, siempre obtenemos estas cuatro lecturas, siempre las obtenemos y con ello también obtenemos dos lecturas altas que serían la de 196 ohmios, que es la de arranque, y 94 ohmios, que es la de trabajo. Estas dos bobinas altas son los pilares principales de nuestro bobinado. Sin bobina de trabajo, este motor no sirve. Sin bobina de arranque, este motor no sirve. Estaría en buen estado nuestra bobina de trabajo, pero si la bobina de arranque no sirve, se dañó el motor. Y viceversa. Si la bobina de arranque se encuentra en buen estado, pero nuestra bobina de trabajo se dañó el motor también. Así que no hagan ni siquiera el intento de conectar un motor cuando su bobina de trabajo se ha dañado o cuando su bobina de arranque también no sirve. ¿Ok? En cambio, si una bobina siendo auxiliar, ya sea esta o esta, de lecturas bajas, por supuesto, se llega a dañar, todavía podemos recuperar ese motor, aunque perdamos una velocidad, pero ya con una bobina de trabajo, con una bobina de arranque y al menos una bobina auxiliar, ahí sí podemos nosotros conectar nuestro motor con tres bobinas. Supongan ustedes que tengo la de trabajo, la de arranque y esta bobina de 12 ohmios en buen estado y esta se me ha dañado. Puedo conectar ese motor y dejarlo a dos velocidades. Y no va a haber recalentamiento ni nada, sino el recalentamiento normal porque es relativo. Son solo dos velocidades, tres bobinas. Son tres velocidades, son cuatro bobinas, que es lo normal. ¿Ok? Todo es relativo ahí. No hay sobrecarga, no hay nada. Entonces, ahora, dijimos que la primera bobina que utilizamos nosotros en el circuito para la conexión es la de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le llamaba yo auxiliar 2 y 1? Porque la de mayor valor de las dos bajas, la de mayor valor es la que va de primero. Es decir, auxiliar número 1 es la que sigue y después viene la auxiliar número 2 y por último la de arranque. ¿Ok? Que así la abreviamos para efectos de este video. Entonces, este es el orden, así como lo están viendo ustedes, este es el orden que nosotros tomamos o que nosotros realizamos para la conexión de nuestro motor. Pero si tu bobina auxiliar tuviese una bobina auxiliar de 14 y una segunda bobina de 14 también, algunos han pensado que el motor se encuentra dañado porque tienen la misma lectura, pero eso no es así. Cuando vos tenés en tu bobinado dos bobinas auxiliares que tienen la misma lectura, tienen el mismo calibre, pero no solo eso, sino también el mismo número de vueltas. Por lo tanto, si yo le doy 100 vueltas a esta bobina auxiliar, hago mi bobina auxiliar, la ingreso en la bobina auxiliar como debe ser, y luego voy y hago la segunda bobina auxiliar, y la estoy haciendo, y le doy el mismo número de vueltas, lógicamente, como tenemos el mismo número de vueltas, la misma longitud de espira, entonces, y mismo calibre de alambre también, entonces las bobinas van a dar el mismo valor en ohmios. ¿Ok? Es muy probable, en estas lecturas que yo tengo aquí, es muy probable que estas dos bobinas auxiliares tengan el mismo número de vueltas, pero el multímetro me captó esta diferencia de 2 ohmios nada más. Imagínate, 2 ohmios nada más. Eso significa que está muy cerca de ser verdad lo que yo estoy diciendo, de que estas dos bobinas auxiliares tienen el mismo número de vueltas. Pero el multímetro quizás no fue tan exacto
cuando yo tomé las medidas, aparte de que yo lo toqué las puntas del multímetro así con mis dedos y obviamente cuando uno hace eso también se genera interferencia, uno genera ruido por decirlo así, al momento de medir. Yo tal vez tendría que estar aislado para no provocar mayor lectura o menor lectura o diferencias de lecturas. Pero entonces, aquí lo más seguro es que estas dos bobinas auxiliares tienen el mismo número de vueltas y por eso es que lo dio bastante aproximado. Entonces, no es que significa que están malas y dan el mismo valor en ohmios, sino todo lo contrario, están bien porque te están dando continuidad y tenés el mismo número de vueltas en una y en otra bobina auxiliar, por supuesto. Entonces, no hay nada de malo en eso y podés conectar, en ese caso, cuando te dan el mismo número de vueltas, podés colocar aquí la bobina auxiliar, podés nombrar bobina auxiliar número uno o número 2 a cualquiera de ellas porque da igual. Son bobinas gemelas y no pasa nada. Hay dos maneras de conectar nuestro motor, bien sea este de 8 ranuras que te estoy mostrando o el de 16 o el de 24. Hay dos maneras y eso te lo voy a explicar en otro video. Y como yo sé muy bien de que este tema te interesa muchísimo, entonces seguí con nosotros que este video te puede servir también.